Cómo se va de alguna manera como incrementando ese tipo de tendencia. Incluso dentro de ese contexto regional, como puede ser el europeo, podríamos decir que hay grados entre lo que puede estar pasando, por ejemplo, en Hungría, en Polonia, respecto a lo que puede estar pasando en España, por así decirlo. Hay grados diferenciales, por supuesto. Pero eso no quiere decir que en países, como en este caso del ejemplo, España, esté ajeno de alguna manera a lo que pueden ser esas corrientes de opinión. Hay partidos políticos ultraconservadores, como puede ser Vox, que de alguna manera incluso se acaba aliando con algunos sectores de partidos también conservadores, como puede ser el Partido Popular y el PP, que incluso combaten en un determinado momento algunas de las iniciativas gubernamentales que en su momento promovieron precisamente lo que podrían ser derechos de género. Entre otros, pensemos por ejemplo lo que fue una iniciativa cuando todavía el partido de Podemos, en alianza con el Partido Socialista, estaban en el gobierno, y que trataron de incorporar una reforma legal que popularmente se le conoció como el sí es sí, particularmente porque se habían dado situaciones no excepcionales, casi podríamos decir la regla. El sistema jurídico es profundamente conservador en general en el mundo, y en algunos países incluso esto se ve todavía más agudizado. Se había dado, por ejemplo, una experiencia de violación tumultuaria contra una joven en uno de estos festejos populares, y la tónica del juicio y del veredicto que de alguna manera establecían los jueces era prácticamente pues revictimizando a la víctima, porque el grupo que ejecutó esta violencia, que se hacía llamar la manada, pues ostentaban además de manera totalmente soez y burda sus tropelías en redes, y con la anuencia y el consenso y los likes de multitudes, ¿sí? Y de alguna manera el proceder de las instancias judiciales era pues que no había pruebas fehacientes de que la resistencia de la joven agredida fuese tan manifiesta que pusiera en duda el que ella no había consentido de alguna manera esa violación. Se intenta implementar precisamente esta ley del sí es sí, y nos encontramos con una contienda mediática verdaderamente desbordante, en donde se acababa de alguna manera cuestionando el sentido de la iniciativa, incluso manejando datos falsos a propósito de los problemas de comunicación, de los que también vamos a hacer ahora dar cuenta, haciendo una tergiversación, podríamos decir, de lo que a la letra esa normativa estipulaba, en el sentido incluso de señalar que aplicando sin más esa normativa, los jueces estaban teniendo que liberar a quién sabe cuántos violadores, a quién sabe cuántos agresores, porque estaba tan mal hecha esa ley que entonces, en lugar de proteger a las víctimas, lo que estaba era pues legitimando a los agresores. Esto de alguna manera lo que ponía de manifiesto, lo cuento como un ejemplo de tantos, ¿no? Pero una de las cosas que ponía de manifiesto era que no es que hubiese, en términos mediáticos o de los pronunciamientos de algunos de los partidos políticos, etcétera, que estaban en contra, no es que hubiese una genuina convicción y compromiso de defender a las eventuales víctimas de este delito de violación. Era más bien
suerte de concierto de voluntades anti-Podemos, o sea, en contra del partido político que había promovido justamente esta iniciativa, porque se trató de un partido que cuando estuvo en el gobierno de alguna manera fue contestatario, fue crítico, incluso en muchas ocasiones cuestionando al propio partido principal con el que había hecho la alianza, que en este caso era el Partido Socialista, que siempre fue como muy tibio y muy poco comprometido, entre otras cosas, con estas causas. Entonces, de alguna manera lo que nosotros vemos es cómo se conjugan en un determinado momento posturas políticas, intereses políticos, adversidades entre lo que pueden ser perspectivas ideológico-políticas, y se utiliza prácticamente como ariete el tema de los derechos de género, ¿sí? O sea, no es que haya un compromiso con el tema. Lo que de alguna manera pareciera que estamos presenciando es cómo todos los temas que, como lo hemos venido analizando, ¿no?, a lo largo de nuestras clases, cómo los temas que tienen que ver con sexualidad y género parecen concitar una suerte de interés, furor, visceralidad, etcétera, que puede perfectamente ser el pretexto ideal para canalizar cualquier otro tipo de causa. En este caso, una causa en contra de un partido político, como en este caso podría ser Podemos, ¿sí? Pero de fondo, además lo que pone de manifiesto, por supuesto, es una tendencia creciente de conservadurismo que parece permear de manera cada vez más generalizada en el mundo. Esto lo hemos ido abordando, lo hemos ido explicando en nuestras clases anteriores, cuando nos hemos remitido a lo que son, por un lado, una de las vetas, decíamos, de lo que es la gobernanza neoliberal. Decíamos, la gobernanza neoliberal, si recuerdan ustedes, tiene una beta que puede tener que ver con cuestiones económico-políticas, ¿sí? Pero tiene una beta que tiene que ver con sus políticas de control. Y políticas de control que, como ya lo habíamos estado analizando, parecen utilizar en un determinado momento la inseguridad que este mismo orden de cosas ha ido generando para producir en un determinado momento incertidumbre social que a su vez repercute en que la propia sociedad acabe demandando controles, formas de control, formas de fiscalización, formas de penalización de delitos, etcétera, en muchas ocasiones en proporción a la gravedad de la situación de seguridad, pero en muchas otras, incluso, pues, podríamos decir, de una forma tan intensa y desproporcionada que a veces no hay correlato con lo que es la situación objetiva de inseguridad o de problemáticas que se estarían de alguna manera atendiendo. Les ponía yo en algún momento un ejemplo, que era, por ejemplo, el caso de Chile, en donde ni por asomo hay los niveles de inseguridad que nosotros conocemos, y sin embargo es como una de las obsesiones de la sociedad chilena, que lo que pide es casi militarización, avala su pasado golpista y cosas por el estilo, porque de alguna manera parece como que se incentivan miedos, inseguridades, incertidumbre, etcétera, en donde la propia población acaba viéndose, podríamos decir, vuelta rehén de lo que son las propias políticas de control neoliberal. Y unas políticas de control neoliberal que, como también ya lo habíamos explicado, tienen varias razones de ser. Una de ellas en específico es lógico que una situación organizativa en términos económico-políticos que genera tal desigualdad, que genera tales desventajas a nivel social, tal precarización, pudiese en un determinado momento suscitar reacciones de protesta, de conformidad ante ese tipo de situación. Y pareciera que la llave mágica, podríamos decir, para prácticamente desincentivar ese tipo de reacciones
críticas, sería desviando la atención, el foco de atención hacia temas que pueden estar movilizando otras emociones, ¿sí? Pero que son distractores suficientemente poderosos como para que quede de alguna manera a la sombra o fuera de nuestro foco de atención los motivos principales que nos están generando, pues, desazón, incertidumbre, precariedad, inseguridad social. Y bueno, resulta que uno de esos temas poderosísimos es todo lo que tiene que ver con el tema de la sexualidad y el género. Entonces, una de las cuestiones que hemos venido analizando con algunas de las lecturas, en el caso, por ejemplo, de Wallenstein, que refiere incluso a otras autoras que han reflexionado sobre lo que implican estas formas de gobernanza neoliberal y cómo capitalizan o instrumentalizan todo el tema de género, era, por ejemplo, y esa es una beta que ya habíamos tratado, cómo esta suerte de retirada del Estado de lo que pueden ser los programas sociales, de reducción del presupuesto o incluso algunos en donde definitivamente se abandonan justamente ese tipo de apoyos por parte de los estados, lo que trae a colación es de alguna forma restituir en la práctica la red, entre otras cosas, por ejemplo, familiar, como una forma de contención al familiar desempleado o al familiar enfermo que no tiene cobertura de salud y que de alguna manera pasa a ser, pues, responsabilidad del núcleo familiar de cómo remediar ese tipo de situación, etc. O sea, es como si de alguna manera esta suerte de discurso que aboga a favor de los valores familiares tuviese de alguna manera una sustentación de tipo instrumentalista en términos económico-políticos. O sea, esa suerte de valorización de la familia, pues es porque la familia es la que está cumpliendo lo que el Estado está dejando de cumplir, ¿sí? Con todas las consecuencias que eso puede traer para la propia estabilidad de la familia, por supuesto. Y eso cuando la hay, porque no necesariamente en todos los casos hay esa cobertura, ¿no? Esa red de contención. Pero lo interesante es que junto con esta beta de instrumentalización, podríamos decir prácticamente económica, a unas familias que se están empobreciendo, que se les está precarizando y que se les está rogando la responsabilidad de cubrir lo que el Estado está dejando de cubrir, además va de la mano, va acompañada con un discurso conservador, en donde de alguna manera lo que se plantea es que lo más así positivo y lo único que tendríamos que tener nosotros como en nuestra mira, en nuestras expectativas y en nuestros ideales, etcétera, sería justamente la consolidación de la familia tradicional, ¿sí? Entonces se van mezclando de alguna manera cuestiones económico-políticas con cuestiones ideológico-culturales, pero de sesgo profundamente conservador. El conservadurismo, podríamos decir, a lo largo de la historia, pues ha tenido toda una serie de expresiones. Pensemos desde lo que pudo haber sido, desde la propia Revolución Francesa, en donde de alguna manera hay todo un ala, podríamos decir, política y social, que lo que busca es restituir a la monarquía, que fue la que fue precisamente desbancada del poder durante todo ese proceso revolucionario, y podríamos decir que de alguna forma pues era como una suerte de propósito, de plataforma política, de preservar el statu quo, el antiguo régimen, con todo lo que era sus formas organizativas a nivel política, pero también, por supuesto, a nivel social, ¿sí? Puede ser un conservadurismo que incluso dentro de regímenes socialdemócratas está presente en los congresos, está presente en los parlamentos, etcétera, pero de alguna manera se acoge, a veces con dificultades, pero se acoge a lo que sería el marco constitucional, en donde se reconoce que pues sí, hay derechos para los distintos sectores sociales,
de alguna manera se pueden manifestar, por ejemplo, resistencias para que muchos de esos derechos sociales no avancen, particularmente cuando se trata de derechos sociales, pongamos por caso, sobre todo cuando tiene que ver esta beta conservadora, con derechos sociales, por ejemplo, como los derechos de sexualidad y reproducción. Son temas muy álgidos que suelen generar mucha inconformidad, podríamos decir, por parte de estos sectores que promueven de alguna manera ideas conservadoras respecto a lo que en este caso serían pues, las condiciones naturales de la familia y de los sexos y la suerte de destino que supuestamente les tendría que definir y caracterizar. Pero lo que nosotros estamos enfrentando hoy día, igual que tantas otras cosas que van de alguna manera modificándose con los tiempos por toda una serie de circunstancias que en el entorno va suscitando, en lo que concierne al conservadurismo, lo que nosotros estamos viendo es cómo también va cobrando nuevos rasgos. Y sin descartar que pueda haber grupos conservadores del viejo sello, ¿sí? Lo que estamos presenciando hoy día son grupos ultra conservadores que de alguna manera parecen estar conjuntando, podríamos decir, propósitos, fuerzas, con incidencia no solamente a nivel local, a nivel de sus propios países, sino incluso generando sinergias o abierta colaboración con grupos conservadores de otras partes del mundo para generar una red muy poderosa, muy potente, con gran financiamiento, ¿sí? Y que están incidiendo en un determinado momento en lo que son no solamente las políticas locales a nivel nacional de los distintos países, sino incidiendo en los grandes foros internacionales, en las grandes instancias internacionales donde se pueden estar tomando acuerdos de políticas de peso internacional en un determinado momento. Entonces, en ese sentido, nos detendríamos justamente en cuáles son esos rasgos que hoy día presentarían precisamente estas vertientes ultraconservadoras. Y lo que nosotros vamos a ver es no que necesariamente muchos de los ejes sean nuevos, sino cómo de alguna manera son tematizados, cómo son precisamente abordados. ¿Y qué factores explicarían en un determinado momento este tipo de tendencia? En el caso, por ejemplo, de los dos autores que les di, tanto el de Bayoni como el de Enema Bauer, precisamente una de las cosas que se explica, entre otras cosas, es una tendencia creciente a nivel mundial, pero de manera muy particular en nuestra región latinoamericana, que es la del repunte sustancial de nuevos credos, como en este caso son las iglesias evangélicas, las iglesias cristianas, que van generando una cantidad de variantes. Seguramente ustedes en su propia colonia deben ver por allí alguna casa que se volvió templo de la noche a la mañana, con unos nombres ahí rimbombantes de la venida de Dios y cosas así, de lo más creativas e imaginativas. Pero bueno, y seguramente ustedes mismos, muy probablemente a nivel de sus familias, se puedan estar encontrando con miembros de su familia o conocidos, vecinos, etcétera, que habiendo una tendencia histórica de población creyente católica, ha declinado ese tipo de adscripción religiosa y se ha de alguna manera desplazado a lo que es precisamente este nuevo tipo de religiones. Aquí hay varias cuestiones. Ya de alguna manera tanto Gloria como Marta daban cuenta de algunos de los procesos que van
en juego. Pero me gustaría detenerme en algunos aspectos que me parece importante resaltar. En el caso específicamente de ambas lo mencionaron. Tanto Gloria como Marta justamente se remitían a lo que habían sido las primeras conferencias internacionales promovidas justamente por la ONU, en donde estaba el tema justamente de lo que podían ser temas de políticas demográficas, temas que remitían de manera expresa o directa, como han sido las conferencias sobre la mujer, etcétera, en donde de alguna manera se habría intentado por parte de muchos de los grupos, sobre todo feministas, algunos de la diversidad sexogenérica, etcétera, de promover una agenda de género, y cómo esto habría provocado una reacción muy aguda por parte, en un primer momento, en particular de la Iglesia Católica, del Vaticano. De hecho, uno se puede ir a escritos de algunos de los papas, por ejemplo, Ratzinger, que además es un teólogo así muy, con una formación muy sólida, que de alguna manera precisamente focaliza el riesgo que estaría representando el propio tema de género para un discurso tradicionalista y conservador como el que sustenta la Iglesia. Porque justamente el género, lo que estaría formulando, se trata de un constructo sociocultural. Y que desde esa perspectiva, lo que pone de manifiesto, y ahí viene la beta, podríamos decir, crítica de la teoría de género, lo que pone de manifiesto es cómo se ha tratado de un andamiaje que lo que viene es a justificar y legitimar relaciones asimétricas, relaciones iguales entre las personas en función de su perfil sexual. Desde esta perspectiva, una de las cosas incluso que se estipula por parte de la teoría de género es cómo a nivel sociocultural se construyen lo que podrían ser repertorios valóricos, significativos, actitudinales, etcétera, que prácticamente en un sentido normativo o prescriptivo estipula cuáles son los roles que le toca jugar a cada uno de esos sectores sociales en función de su perfil genérico, sexogenérico. Desde esa perspectiva, a asumir y asimilar justamente esas relaciones de desigualdad que se legitima precisamente de ese sistema de... Pero el hecho de que se incorpore esta beta constructivista, de alguna manera lo que estaría mostrando es que no se trata de algo natural, se trata de algo que histórica y culturalmente se ha construido, porque incluso la feminidad o la masculinidad con matices puede tener variantes de una época a otra o de una sociedad a otra, y en un determinado momento incluso este tipo de prescripciones va de la mano con lo que en este caso podría ser pues incluso todo un diseño organizativo en muchos sentidos. Pensemos, por ejemplo, que el mandato de la feminidad en lo que concierne al encierro de las mujeres dentro del espacio privado doméstico es un constructo moderno. Porque si nosotros nos vamos a revisar la historia, ¿sí?, las mujeres nunca han tenido que trabajar en el campo, en la siembra, cuidando al ganado, produciendo seres que son necesarios para las familias, o participando incluso dentro de tareas del propio mercado, de intercambio de productos o cosas por el estilo. Es como si se tratara de una suerte de constructo muy epocal que precisamente lo que viene a plantear es cómo nuestro destino sería justamente ese encierro doméstico y las tareas concomitantes. Nuestra función es la reproducción de la especie, el cuidado de los otros, la preservación de las buenas costumbres, y se acabó. No hay más allá de lo que sería nuestro rol. Sí. Perdón, pero me acabo de surgir como una duda muy específica al respecto. ¿Qué podríamos hacer con esas personas? O sea, éticamente, ¿qué? Con esas personas conservadoras que se encuentran con esas estructuras, con esos pensamientos y esas personas que
o sea, que los obliga hasta cierto punto a ver la realidad, ¿no? Porque justo siento que también mi vida ha estado como llena de ese tipo de personas y luego no sé cómo tratarlas, ¿no? O es bastante complicado quizá como borrar ese pensamiento y tratar de transformarlo. Y creo que también me surgió la pregunta porque de repente tengo como la incomodidad de que a lo mejor solo estamos teorizando el asunto, pero que después en las calles no tenemos como una participación tan activa. O bueno, por lo menos yo siento que todo eso es como tan teórico o tan conceptual que de repente cuando estoy en la calle no sé cómo tratar con esas personas. Claro, mira, no te puedo dar una respuesta a manera de receta en específico, pero lo que sí te puedo decir en determinado momento es hay teorizaciones de toda índole que de alguna manera lo que muestran es cómo a nivel histórico nosotros como género humano podemos ser capaces de grandes transformaciones, por ejemplo, en la vida material, a partir de lo que son nuestras formas de organización productiva, de nuestros nuevos recursos tecnocientíficos que vienen de alguna manera a modificar de manera sustancial lo que pueden ser esas formas de organización, incluso a nivel institucional, política y políticamente hablando, etc. No porque sean cambios inmediatos, pero que son incluso registrables a lo largo de la historia, ¿no? De que han dado cambios muy revolucionarios en ese terreno. Y cómo, en lo que concierne precisamente a la dimensión cultural, parece ser ciclos mucho más arduos, más lentos y más problemáticos de poderse modificar. Incluso al grado de que muchas modificaciones que a lo largo de muchas generaciones y muchas luchas, etcétera, se van de alguna manera logrando, no hay ninguna garantía de que no haya como retrocesos y se intente repetir en un determinado momento lo que tradicionalmente requiere. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que es una tarea muy ardua en la que todas las fuerzas desde todos los frentes tendrían que estar participando e interviniendo para intentar lograr algunos de esos cambios. Pero con la misma, lo que nosotros tendríamos que valorar precisamente es lo que representa pues muchas de las iniciativas en términos de movimientos sociales, ¿sí? Que con sus propias banderas intentan justamente enfrentar cierto tipo de situaciones desventajosas, injustas, problemáticas, y a través de sus luchas van de alguna manera intentando incorporar algunas de esas vetas que gradualmente pueden ir generando algunos cambios. Ni siquiera me voy a referir ahorita al género, ahorita lo hago. Pensemos, por ejemplo, las luchas obreras, que de alguna manera tenían entre sus prioridades justamente el hecho de que hubiese condiciones dignas, condiciones justas para el desarrollo justamente de ese tipo de tareas productivas. Si nosotros lo contrastamos con lo que pudo haber sido los orígenes del propio capitalismo, lo que nosotros veríamos son transformaciones muy sustanciales. Si tú te vas, por ejemplo, a el primer tomo del Capital de Marx, Marx, de hecho, estuvo a la hora de hacer esa investigación y elaborar texto, etcétera, haciendo toda una indagación muy profunda en la British Library y revisando absolutamente todos los documentos habidos y por haber, que de alguna manera ponían de manifiesto lo que eran las condiciones laborales, en donde no había límite de la jornada. El trabajo infantil y el femenino eran totalmente explotados, en donde las condiciones de insalubridad, etcétera, eran absolutas, ¿sí? Donde de alguna manera a esa situación objetiva acompañaba de alguna manera toda una idiosincrasia, en el sentido de que las personas no tenían derechos, ¿sí?
Es más, tú como empresario estabas haciendo un gran gesto generoso al darles una fuente de ingreso para que vivieran. Son luchas que pues muchos costos y mucho tiempo para que se lograra de alguna manera juridizar lo que era precisamente una representación laboral que justamente atacar ese tipo de problemas y que fuese dando cauce a un cambio de mentalidad en donde de alguna manera se asumía el que como trabajador no tenía derechos o que era algo penado, algo prohibido que tú explotes a un infante en el espacio de trabajo, por ejemplo, o que sigamos de ahora hasta la fecha discutiendo la injusticia que representa que por el trabajo se le pague menos a las mujeres que a los hombres, semejantes. O sea, son cambios que pueden implicar pues mucho tiempo y esfuerzos y energías de por medio. Como anécdota, recuerdo hace unos años fui a dar una conferencia a San Cristóbal Las Casas y me fui en un hotel medio doméstico y era sábado y en ese momento unos chicos que hacían la limpieza del lugar y estaban en la cocina, qué sé yo, pues con mochila loca se estaba despidiendo de la porque se iba de fin de semana a ver a su pueblo. Entonces el comentario de la señora, pensando que yo le iba a hacer eco, es ¿qué se creen? ¿Pueden tomarse el fin de semana? O sea, como si fuera una cosa verdaderamente inadmisible que un hombre indígena joven pensara que tenía que tomar una semana inglesa, que por ley es estipulada, e irse a descansar el fin de semana a la casa de la familia. O sea, hay necesidades que de alguna manera van en contra de lo que pueden ser los marcos legales incluso establecidos. Para nosotros hoy día, pues incluso un tipo de referente el hecho de que aunque no se esté cumpliendo a cabalidad con esas reformas legales, tenemos una perspectiva crítica justamente cumpliendo. ¿Por qué? Porque tenemos ya incorporado lo que es, ¿sí? Lo que es el respetar el trabajo o cosas semejantes. Lo que estamos viendo es cómo muchas de las transformaciones de las que hemos venido parecen estar echando por tierra algunos de esos. Bueno, ese es el gran problema que nos tocamos. Pero cuando nos referimos a cuestiones de orden convencional, cultural, ideológico, etc., es mucho más problemático. Y cuando tiene que ver con cosas genéricas, ¿qué te digo? Lo vives cotidianamente. Y sin embargo, aunque estamos ahorita viviendo una investida ultraconservadora, que parece querer poner absolutamente todos los avances que se han tenido a nivel de derechos para las mujeres, para el sector sexodiverso, lo que nosotros vemos es que ha habido cambios importantes. O sea, yo recuerdo para quienes nos formamos en lo que fueron los albores de la segunda ola o del estilo, era de alguna manera una manera muy ardua, justamente porque te topabas con marcos profundamente conservadores que ponían en cuestión absolutamente todas las demandas emancipatorias, etcétera, que se pudiesen estar hablando. Al cabo de algunos años, sobre todo en los 90, y no queda exento esto en los 2000 y los años que siguen, te podías encontrar con que muchas de las jóvenes, si la pregunta expresa se les indicaba sobre si eran feministas, pues así como una cara como no es algo que me sea relevante. Violencia sexual, no, yo no he sufrido violencia sexual, dice, qué sortuda, qué maravilla, quién sabe dónde viven, porque basta con que te subas al autobús, sea para que padezcas cotidianamente la agresión.
iracunda, ¿no? De toda índole. De alguna manera lo que nosotros veíamos es que muchas de esas jóvenes lo que estaban viviendo era ya como una especie de entorno en donde muchos de los avances que se habían logrado pues se daban, ya eran parte de su cotidianidad, tenían como los referentes como para entender que eso había sido producto de luchas y que eran luchas que no se podían quedar allí en el cajón, seguirlas dando cotidianamente, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que nosotros encontramos es, pensemos simplemente, llamaba a escándalo que ciertos temas se intentaran discutir en el público, y ya no digamos en el Congreso, y ya no digamos en los medios. ¿Cómo de que vamos a discutir el tema de la o cómo que vamos a discutirlo en el contexto de las toallas sanitarias o cosas por el estilo? O sea, eran cosas que hubiesen de alguna manera verdaderamente le hubieran dado un infarto a la abuela, ¿sí? Bueno, hoy son temas que se discuten y nos tendríamos nosotros que preguntar por qué se discuten, aunque no necesariamente se sepan de la mejor manera, pero ¿por qué se están haciendo? Porque se ha dado una lucha frontal precisamente para mostrar que se trata de problemas que socialmente tienen que ser atendidos, incluyendo la violencia, incluyendo tantas otras cuestiones, ¿no?, que pueden estar afectando a distintos sectores, no solamente a las mujeres, al sector inverso, y que de alguna manera también ponen de manifiesto los costos que les representan a los señores, sí, esa supuesta condición de privilegio, porque, pues bueno, resulta que eso de ser siempre el proveedor y siempre el asertivo, siempre el potente sexualmente y siempre, o sea, son demandas que rebasan a los individuos en lo particular, de acuerdo con el molde de la masculinidad hegemónica, pues también raramente. Igual que las mujeres rara vez van a ser las Barbies en términos de talla y todo lo demás, ¿sí? Pues los hombres cada vez llegan a molde. Entonces, de alguna manera, nosotros veríamos es los costos que traen este tipo de construcción. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? ¿Qué se hace? Seguir posicionándolos, seguir debatiéndolos, tratando de sensibilizar a aquellos sectores que parecen reacios, ¿no?, en un determinado momento a incorporar la validez, la legitimidad, la justeza, podríamos decir, de este tipo de demanda. Ese es el punto. Ahora, volviendo al tema, decíamos, en estas conferencias internacionales de alguna manera se focalizó que el punto riesgoso era que se incorporara una interpretación que daba cuenta de que se trataba de construcciones históricas que podían ser cuestionadas, que podían ser resignificadas, rediseñadas y que podían en determinado momento, por lo menos de propósito, procurar sociedades más justas. Bueno, la reacción se hizo esperar y la reacción de alguna manera fue generar precisamente todo un discurso que incluso asimilaba cosas así tan verdaderamente inconcebibles. Uno ve, por ejemplo, textos, el día que tenga internet se los comparto, que ahorita sigo con el problema, textos en donde los papas, incluyendo, decía yo, Ratzinger, filósofo, teólogo y todo lo demás, pues compara el desastre de acabar con las fuentes naturales, el peligro y el desastre que representa el género, comparándolo con los desastres naturales. O sea, diciendo, a ver, ya no entendí. ¿Qué responsabilidad tiene el discurso de género con que se esté diezmando y acabando con los bosques o cosas por el estilo? El asunto al que quiero ir es al siguiente. Vemos cómo secuencialmente este tipo de instancias, como pudieron haber sido las conferencias internacionales
o ese tipo de instancias internacionales en donde son foros en que se están discutiendo, como decíamos, políticas que pueden tener alcance global, fueron gradualmente pues ocupadas, infiltradas, etcétera, por sectores muy diversos, no solamente pertenecientes a la Iglesia Católica, sino a muchas de estas otras confesiones, específicamente las cristianas, pero no exclusivamente, también están las islámicas, etcétera, que de alguna manera también pueden tener una perspectiva muy conservadora a ese respecto. Y de alguna manera han ido incrementando, podríamos decir, su incidencia en lo que puede ser, por ejemplo, el diseño de políticas, pongamos el caso de salud reproductiva, en donde se puede estar prohibiendo el que se financien, ya no digamos suspensión del aborto, siquiera provisión de condones, o el que en los libros de educación pública se incorporen temas relativos a una educación sexual. Entonces, vemos cómo en determinado momento, tanto a nivel del sector salud como a nivel del sector educativo, etcétera, son focos muy importantes en donde invierten muchas energías y muchos recursos justamente para bloquear cualquier tipo de avance a ese respecto. Si nosotros nos venimos a nuestra región en específico, ustedes habrán escuchado con mucha frecuencia seguramente, y más ahorita con la muerte del Papa y todo lo que pueda venir, que será alguien más conservador de lo típico, dados los tiempos, quien nos supla. Habrán escuchado, por ejemplo, de una tendencia decreciente de la feligresía católica en nuestra región y en nuestro país en específico. O sea, son muchas razones las que explican el por qué se da esa suerte de abandono precisamente de ese tipo de credo. No voy a enumerarlas aquí todas, pero habría algunas suficientemente poderosas para entender el distanciamiento que muchos creyentes podrían tomar al respecto. Uno, importantísimo, la pederastia. O sea, el que se haya hecho público los niveles del crimen de pederastia en la Iglesia Católica, no es la única, pero en la Iglesia Católica es suficientemente poderoso argumento como para que muchos creyentes no solo hayan vivido traumáticamente el tener contacto con esa información, a veces de manera directa haber padecido justamente ese tipo de agravio, sino además el poder constatar en un determinado momento lo que puede ser esta política de ocultamiento de la propia Iglesia respecto a esa problemática. O sea, hay toda una serie de cuestiones que van de la mano, me refiero muy rápidamente porque no me quiero detener en ello, pero simplemente, por ejemplo, el que cuando finalmente asumen que sí hay el problema, pretenden remediarlo en términos de derecho canónico, no de derecho civil o penal, cuando es un delito de orden civil y penal. ¿Y cuál es el tipo de solución que el derecho canónico da? Pues te cambio de parroquia. O sea, al delincuente agresor, pederasta, lo cambian de parroquia para que siga de alguna manera ejecutando sus delitos, ¿sí? O sea, es el ocultamiento total. Ahorita se me va el título de una película que seguramente la encuentran en alguna plataforma. Es una película chilena en que el meollo del argumento es cómo la Iglesia pues acaba de alguna manera echando tierra sobre el tema, y algunos de los ministros que son unos verdaderos depredadores, ¿sí?, los alberga en casas especiales donde tienen, como si fuera hotel de lujo, todos los servicios. Es una especie de retiro, ¿sí? Pero porque la tipificación que se hace es un pecado.
no es un delito, ¿sí? Y entonces, pues los pecados, pues tú los resuelves a nivel de tu conciencia, ¿no? Si es que los resuelves, porque lo que se escenifica en la película es que siguen sin asumir que ese proceder sea algo impertinente, impropio. No me acuerdo del título, se nos doy. Bueno, el asunto es que nosotros tendríamos que tomar en consideración fenómenos que explican esa suerte de repunte de cómo muchos feligreses han transitado hacia lo que es este otro tipo de espacio, este otro tipo de doctrinas, de fe. Hay una, coincido con algunos otros analistas en el tema, hay una que a mí me parece muy poderosa y que tiene que ver una vez más con este tipo de tendencia epocal de carácter neoliberal y todas las secuelas que conlleva. De alguna manera nosotros hemos insistido a lo largo de nuestras sesiones en cómo este tipo de política, por ejemplo, económica, en donde el trabajo se fragmenta, en donde se precariza, en donde cada quien tiene que arreglarse por su propia cuenta como un asunto meramente individual, sin que haya posibilidades de organización, en este caso, por ejemplo, laboral, sindical, o una interlocución con el Estado para remediar estas situaciones de precariedad. Lo que nosotros vemos es cómo este tipo de tendencia en términos sociológicos, podríamos decir, e incluso de psicología social, lo que va generando es una suerte de aislamiento. Porque nosotros muchas veces como estudiosos en humanidades pensamos en el tema del individualismo extremo y como si siempre el individualismo extremo fuese de la mano con gente asertiva, competitiva, gananciosa, y qué sé yo, depredadora y todo lo que disgusto y humana. No, es que ese individualismo extremo lo que está implicando también son formas de aislamiento, de atomización, en donde no hay redes de referencia. Una iglesia como la católica es una iglesia que ha fallado históricamente en lo que puede ser un vínculo más cercano con su feligresía. Ustedes son muy chiquitos, pero cuando yo era niña, la misa a la que me obligaban a ir se daba de espaldas a la Virgen y en latín. Con lo cual yo ya no sabía cuántos ladrillos había en el techo. Ni entendía, ni me importaba lo que estuviera allí, ni me sentía interpelada, ni nada que se les semejara. Entonces, por ponerlo simplemente como un ejemplo extremo, o sea, siempre ha habido como esa suerte de distanciamiento, no ha habido una aproximación en determinado momento. En contraste, ¿cuál es uno de los rasgos característicos de estas iglesias cristianas? Hay una relación cara a cara, una relación cercana, una relación inmediata. Yo les puedo asegurar, no sé si ustedes tengan esa experiencia, pero yo les puedo asegurar que muchos de los que acuden a esas ceremonias, a esa iglesia, con sus guías espirituales, etc., es como si fuese su psicoanálisis, ¿sí? A lo mejor no se plantearían en la vida ir a un psicoanálisis y a lo mejor tampoco tienen los recursos para hacerlo, ¿sí? Pero ahí tienen una escucha. Incluso, por ejemplo, lugares en donde empezó a tener como mucho ascendiente, pensemos en el campo, en zonas rurales, específicamente en Chiapas. Uno de los grandes problemas, además de la pobreza y de la violencia familiar y cosas por el estilo, es el alcoholismo. Y entonces, de alguna manera, resulta que parte del mensaje de estas doctrinas cristianas, evangélicas, es precisamente tratar de que dejen de beber. Bueno, ustedes imagínense lo que eso representa para el núcleo familiar. Por supuesto que la esposa que es golpeada todo el tiempo y los niños que están viendo la violencia o ellos mismos son parte de esa desgracia, ¿sí? Imagínense
la credulidad, la convicción que pueden tener de acercarse a una iglesia que está incidiendo en problemas de la propia dinámica doméstica, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, podríamos decir que hay una beta pastoral que podría ser como, si lo quisiéramos ver así en abstracto, positiva, porque está incidiendo en algunos de estos aspectos cotidianos, por así decirlo. El asunto está en que una de las cosas que precisamente destaca Gemma Bauer es el hecho de cómo esta proliferación de sectas ha ido además cambiando su tesitura también. Porque no es nada más llevar a cabo, podríamos decir, este tipo de mensaje pastoral y este tipo de aproximación, podríamos decir, con su feligresía, etc. Se trata de un tipo de política propia a estas sectas, que además de tener un rasgo profundamente fundamentalista, tiene un rasgo, como le llama la propia Vogler, de teología de la prosperidad. Y lo de la teología de la prosperidad, de alguna manera, lo que está significando es, no se trata de que se confiesen, pero a lo mejor algunos de ustedes tienen la experiencia porque hayan participado o algo por el estilo, y si no, basta con que prendan la televisión aquí ciertas horas, porque tienen una red comunicacional poderosísima y vastísima, en donde podemos escuchar el tipo de mensaje que hay de por medio. Entonces, eso de la teología de la prosperidad es sistemáticamente se está interpelando a los feligreses a que hagan como si se tratara de estos concursos de televisoras que ponen a competir a público que se inscribe en sus competiciones o cosas por el estilo, a testimoniar y hablar de sus logros. Y esos logros típicamente se miden en función de, estaba yo en el desempleo, con grandes problemas a nivel familiar, finalmente conseguí un trabajo y ahora tengo prosperidad y felicidad en mi familia y cosas por el estilo. De alguna forma la interpretación es que algo ha modificado en sus vidas, entre otras sus creencias convencidas en este nuevo tipo de doctrina, etc. Y Dios les muestra su gracia asistiéndoles, procurándoles una fuente de trabajo. Muchas veces estas iglesias son también fuentes como de empleo, ¿sí? Agencias de empleo que los procuran de alguna manera ubicar, así sean empleos muy pues, de escaso nivel en términos de ingresos o de calidad o qué sé yo, pero de alguna manera parece que les están dando una alternativa. ¿Y por qué es teología de la prosperidad? Porque resulta que no es gratis. O sea, el feligrés contribuye con sus cuotas al sostenimiento de la vida del grupo, de la secta, ¿sí? Hay casos incluso que se conocen de personas que han quedado tan absolutamente embebidas en ese tipo de dinámica y de credo que prácticamente han entregado su patrimonio y que aunque las familias han tratado de establecer juicios legales porque no hay forma de convencerle que le están esquilmando o cosas por el estilo, igual hay allí de alguna manera despojos prácticamente. Pero aunque no hubiese este tipo de casos extremos de despojos, hay una especie como de círculo de mercantilización de la fe, ¿sí? Entonces, de alguna manera parece que hubiese una suerte de sintonía entre lo que puede ser la religión, la sociedad de mercado y el modelo liberal, ¿sí? Porque de alguna manera lo que nosotros estamos viendo es cómo se van conjuntando allí, así como les decía yo hace un momento, la familia dentro de este tipo de realidad neoliberal viene a suplir lo que el Estado está abandonando a nivel de protección social y cosas semejantes,
resulta que muchas de estas iglesias también están supliendo muchos de estos requerimientos sociales de cierto tipo de sectores, ¿sí? Pero esto no va solo, porque digo, a nivel de la familia, pues a lo mejor de por medio van lealtades familiares, que a veces pueden ser muy pesadas y muy costosas, pero bueno, uno decide si las conserva, si las mantiene, las alimenta o cosas por el estilo. Pero acá se trata de otro tipo de lealtades. Se trata de lealtades en donde hay todo un círculo, podríamos decir, de mercantilización de la fe. Y todo un círculo, y eso es lo que a nosotros sobre todo nos importaría aquí destacar, ¿sí?, de afianzamiento de perspectivas profundamente conservadoras, retrógradas en muchos de los casos, ¿sí? Y aquí viene a colación precisamente algunos de los ejemplos que nos pone la propia Janine Barroque, en donde de alguna manera nos podemos encontrar con cuestiones que rebasan ya todo nivel así como de sensatez y de credibilidad. Ella se refiere de manera particular a lo que pudo haber sido esta experiencia de un país como Colombia, inmerso en una de las guerras civiles más largas de que se tenga memoria. En uno de estos intentos, que fue precisamente de poder firmar los acuerdos de paz con algunos de los grupos guerrilleros, que yo no sé si ustedes hayan tenido ocasión de ver documentales o de enterarse, etcétera, de las prácticas verdaderamente de un salvajismo, de una destrucción incontestable que pudieron haber ejercido en las comunidades muchos de esos grupos. Originalmente algunos con un ideario ideológico, político, revolucionario, libertario, etcétera, en un país profundamente injusto, etcétera, pero también muchos de ellos que llegaron a ideas absolutamente fundamentalistas, extremas, intolerantes, y muchos de ellos que incluso se acabaron coludiendo con lo que eran grupos delincuenciales de narcotráfico, entre otras cosas. Entonces, hay experiencias múltiples que muestran precisamente cómo este tipo de grupos podían en determinado momento focalizar sus acciones depredadoras en cierto tipo de comunidades en donde o acababan asesinando a la población entera o acababan violando, esclavizando, provocando el desplazamiento de las familias, particularmente victimizando a las mujeres, ¿sí? Y bueno, todas las desgracias que uno pueda imaginar. Después de 80 intentos se procura que se avale la posibilidad de la firma de los acuerdos de paz. Hay sectores profundamente conservadores que están en contra de esa iniciativa, entre los cuales estaba, no solamente, pero uno de ellos, quien había sido presidente justamente de Colombia, Uribe, que coludido justamente con muchos de estos grupos conservadores, evangélicos, entre otros, con grandes intereses corporativos de hacendados, de empresarios, etcétera, están en contra de los acuerdos de paz. Se debaten a nivel público que lo de la justicia transicional no les parece justicia porque hay que penalizar y castigar los delitos de lesa humanidad que cometieron muchos de estos integrantes de estos grupos. Y curiosamente son las comunidades más alejadas que sufrieron peores costos de esa violencia en sus familias, las que estaban en pro de los acuerdos de paz, porque lo que querían de alguna manera era precisamente, así fuese justicia transicional, lo que querían era ya recuperar un mínimo de condiciones de vida. Bueno, ¿cuál fue el tipo de campaña, además de toda una serie de manejo, por supuesto, en términos políticos, etcétera, para interferir? ¿Cuál fue el tipo de campaña que prendió de alguna manera y donde tuvieron un papel protagónico
muchos de los voceros de estas iglesias evangélicas, propietarios de decenas de estaciones de radio, que podían llegar a los lugares más apartados del territorio colombiano. De acuerdo con el ejemplo que ella incluso reproduce, algunos a la letra de en qué términos estaban algunos de esos acuerdos, uno de ellos simplemente lo que está estipulando es cómo resarcir a las mujeres que fueron víctimas de violaciones permanentes, cotidianas, de esclavización sexual, de esclavización porque además las obligaban a resolverles todos los problemas de mantenimiento de los grupos armados, de desplazamiento, etc. ¿Cómo resarcirlas? Entonces, de alguna manera lo que se estaba planteando era, pues, no solamente atenderles médicamente, psicológicamente, sino resarcirles derechos sociales, derechos a la tierra, etcétera, sino también de alguna manera políticas que se encaminaran a reconocer los derechos también de la población sexodiversa, que también había sido afectada y que además era como una suerte de avance de decir, son seres humanos, merecen reconocimiento, merecen vida digna y merecen tener derechos. Bueno, la lectura que se hizo y que era lo que prevalecía en los medios era el que se trataba de acuerdos de paz, que lo que estaban vehiculizando era un mensaje absolutamente perverso, porque lo que se estaba tratando de instalar eran justamente conductas que atentaban contra las buenas costumbres, contra la integridad de las familias, contra la identidad incluso sexogenérica de los niños, etcétera, porque incluso el tipo de discurso era que en las escuelas lo que se les iba a enseñar a los niños era a practicar prácticas sexuales perversas desde su más tierna edad y a incorporar la idea de cambiar de sexo. Entonces, ese tipo de mensaje, ese tipo de discurso, hasta las personas más, podríamos decir, pensantes, parece que les hace efecto, les perturba. Todo este tipo de lemas de muchas de estas campañas conservadoras de con mis hijos no, ¿sí?, viene precisamente de que en automático se establecen equivalencias de que homosexual, y ya no digamos transgénero, ¿sí?, es equivalente a pederasta. Si nos vamos a las estadísticas, quiero que sepan que los mayores índices de pederastia se dan al interior de las familias por cuenta de señores, que puede ser el abuelito, el papá, la pareja sentimental de la mamá, el primo, el vecino, etc. No de homosexuales ni de transgénero, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que nosotros estamos viendo es una tergiversación en términos de los contenidos comunicacionales, pero que producen un efecto muy poderoso, porque parece de alguna manera concitar, podríamos decir, no solo atención. Si tocan ese tipo de temas y parece que fuese como un imán. Uno puede estar totalmente distraído en todo un mar de información que a veces lo desborda uno, etcétera, pero se tratan esos temas y en automático la atención se focaliza. Pero no solo se focaliza, de alguna manera parece generar en un determinado momento toda una serie de inquietudes, de toda índole, desde inquietudes de tipo libidinal, en donde uno se siente atraído, sensibilizado, motivado, qué sé yo, hasta rechazo, miedo, preocupación, etc. Entonces, es como si se tratara en un determinado momento de como nos lo decía otra de las autoras que les di a leer, Svalska y Peto, es como una especie de núcleo, de cemento, que parece en un determinado momento conjuntar las causas diversas y que logra en un determinado momento que confluyan precisamente todas esas pasiones
y obnubilen incluso nuestra propia capacidad pensante, racional, nuestro sentido común. Entonces, visto desde esta perspectiva, lo que nosotros tendríamos es cómo su incidencia es muy poderosa, porque no solamente en términos numéricos han crecido y han proliferado este tipo de iglesias, sino porque además el tipo de recursos de que se valen, pues contribuye a ese propósito. Son recursos financieros muy sustanciales. Cuentan con recursos por excelencia muy propios a nuestros tiempos, que es el de los medios de comunicación masiva. Pero además tienen presencia en muchos órganos, tanto a nivel internacional como a nivel de la política local. Nos da cuenta la autora, entre otras cosas, y no es exclusivo. Podemos hacer el recorrido, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, y es verdaderamente inquietante lo que está pasando en Perú, en Ecuador, etc. El caso ya más extremo es, por supuesto, Brasil, en donde la bancada evangélica es mayoritaria. Ella incluso se refiere al impeachment que le hicieron a Dilma Rousseff en el artículo. Y lo que yo quiero que ustedes observen es, pues no solamente todo el tipo de ataque injustificado que sufrió Dilma Rousseff y que la orillaron prácticamente a tener que renunciar, sino lo que va de por sí de suyo con este tipo de bancada. Es una bancada no me acuerdo si las siglas que utilizan son de las 3 Gs, me parece que sí, que es algo así como ganado, guerra y no me acuerdo cuál es la connotación de la tercera G. Pero a lo que voy es a que es una alianza en que los ganaderos con grandes intereses de depredadores que están acabando con el Amazonas están invadiendo cada vez más terrenos, deforestando cada vez más la selva, etcétera, para de alguna forma que prospere su negocio ganadero. Es un sector que a su vez está aliado no solo con el sector militar, sino con el sector de la industria armamentística, en donde la otra G es de guerra, si mal no recuerdo, y que es justamente incluso la de aprobar, están en esa discusión desde hace rato, el derecho a estar armados, a dar de cuenta como en Estados Unidos, porque bueno, la inseguridad amerita que cada quien se haga justicia por propia mano, ¿no? Y junto con eso es un sector que está en contra de todo lo que pueden ser la política de los derechos en general, a nivel de derechos sociales, de derechos políticos, etc., pero particularmente de todo lo que son los derechos de género. Y entonces, de alguna forma, lo que nosotros vemos es un tipo de discurso equivalente a este que les estaba yo precisamente mencionando en el caso de Colombia, en que se pueden además estar promoviendo las cosas verdaderamente más insensatas. Ustedes quizá registraron, por ejemplo, las declaraciones que hacía Bolsonaro cuando la pandemia, y que decía que le iban a uno a infiltrar con una vacuna, no sé qué tipo de virus, en donde uno se podía convertir en mono. A ver, hablo de sentido común. ¿Dónde está el sentido común? Y hubo, por supuesto, millones de brasileños que no se quisieron vacunar. Entonces, a ese tipo de extremos se puede en un momento dado llegar. Ya no hablemos cuando se trata de cuestiones exogénicas. En esos años, un poquito antes de la pandemia, si mal no recuerdo, hizo una visita Judith Butler para participar en un congreso. Y Judith Butler es una teórica, para quienes no lo sepan, ¿sí?, que tiene
propuestas teóricas muy interesantes justamente sobre el debate, sobre el tema de género, etcétera, y defensora, por supuesto, del tema de la diversidad sexogenérica. Y prácticamente había multitudes en las afueras del auditorio donde iba a dar su conferencia, multitudes con pancartas y con imágenes de ella diabólicas, ¿sí? Porque de alguna manera era la presencia del diablo en el mundo que estaba llegando a transmitir su mensaje diabólico de perversión de los niños y de cambio de sexo y cosas semejantes. Incluso después de la conferencia, al salir del país, en el aeropuerto hay escenas en donde la están agrediendo mujeres que van con los carritos estos de maletas, tratando de atacarla y también gritándole que es así como el diablo en la tierra y que no puede estar pisando recintos. Bueno, el asunto es que les quiero solamente poner una estampa para que se den ustedes una idea de lo que es esta suerte de, no solamente perspectiva totalmente retrógrada, totalmente misógina, sino también sexista, porque es un odio absoluto contra todo lo que es diversidad sexogenérica. Cuando le estaban de alguna manera haciendo toda esta campaña mediática a Dilma Rousseff para tratar de echarla del gobierno, yo no sé si ustedes hayan tenido oportunidad, aunque fueran muy pequeños en su momento, de verlo, porque esas son cosas que siguen en redes. Hay manifestaciones multitudinarias en las calles y representan con unos muñecos a Lula, y a Lula lo representan con un traje carcelario a rayas dentro de una celda, una especie de jaula con los barrotes, y entonces van cantando esa imagen en contra de también las acusaciones falsas que después se demostró de su falta de probidad, ¿no? De que había cometido delitos supuestamente de carácter económico. Pero la imagen con la que representan a Dilma es la imagen de Dilma en un excusado. A ver, a mí me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué les denota esas representaciones? O sea, si contrastan ustedes, ¿qué connotaciones les parece que hay allí en juego? Pues se trata de denigrarla, ¿no? Como diciéndole que es, pues, excremento, ¿no? Exacto. O sea, ya ser delincuente porque hubiese cometido algún tipo de delito fiscal o haber aceptado financiamiento indebido o cosa por el estilo, socialmente es como cuestionable, es rechazable, podríamos decir. Aunque dentro de sociedades como las nuestras parece que ese tipo de delito se puede pasar muchas veces, ¿no? Pero cuando se está de alguna manera haciendo este tipo de representación, ni siquiera se le está dando un estatuto en donde efectivamente, como también señalaban, hubiese cometido algún tipo de mal manejo presupuestal o cosa por el estilo. No, ya ni siquiera se le da ese estatus. Es como si de alguna manera lo que ella representa en términos femeninos fuese un desecho execrable, ¿sí? O sea, rebasa prácticamente ya todo nivel, ¿no? en escala valorativa. Entonces lo que nosotros vemos es
¿qué es lo que se juega precisamente en ese tipo de representaciones? Son, de alguna forma, cosas con las que se están, podríamos decir, objetivando imágenes, etcétera, pero hay un trasfondo que justamente de lo que habla es una suerte de desprecio, de derogación, porque una cosa es la discriminación, que ya es grave, porque de alguna manera se está poniendo en cuestión que tengas iguales derechos, pero cuando estamos hablando de derogación, lo que se está es cancelando, negando a la persona como persona, ¿sí? No tiene ya ninguna dignidad, ni siquiera de menor jerarquía, no tiene ninguna dignidad como persona. Entonces, eso de alguna manera lo que está poniendo de manifiesto es este tipo de pensamiento, como decía yo, misógino extremo. Esta suerte de tendencia exacerbada que vemos en los ánimos sociales. Aquí el punto interesante es, y que es una de las cosas, por ejemplo, que destacaba Yone, que me gustaría que reflexionáramos. Lo que nos dice es, también en algún momento lo mencionaban al pasar tanto Marta como Gloria, es qué hay de nuevo o de particular en lo que son estas estrategias de lo que pueden ser estos grupos religiosos. Sabemos por la formación religiosa que seguramente todos tuvieron, la practiquen o no la practiquen, pero por la formación religiosa que seguramente tuvieron, ¿sí? Sabemos que de alguna manera hay como todo un discurso de lo que en este caso puede ser el pecado, de lo que puede ser la culpa, de lo que puede ser la vergüenza, etcétera, y que son los mecanismos a través de los cuales la Iglesia contribuye a lo que es el desarrollo de nuestra conciencia moral. Porque a final de cuentas, lo que nosotros podríamos decir es que nosotros aprendemos qué es bueno, qué es malo, qué es justo, qué es injusto, qué es aceptable y qué es inaceptable, justamente a través de ese tipo de parámetros que el discurso religioso nos transmite. Y sabemos que uno de los puntos por excelencia ya ni siquiera es el que seamos mendaces. Claro que no es bueno que mentamos, pero en realidad donde se focaliza la mayor parte de la atención en la formación de nuestra conciencia moral por cuenta del discurso religioso es en el tema de la sexualidad. En el tema de la sexualidad, en donde, es más, de acuerdo con las escrituras, nosotros somos producto del pecado original, pues nada más y nada menos, o sea que no tenemos remedio. Ya, desde que nacemos, cargamos de alguna manera con el costo de lo que es el producto del pecado original, ¿sí? Como especie. Y otro tanto, pues a nivel de lo que pueden ser las relaciones de nuestros padres, etcétera, que de alguna manera quedan más o menos sancionados porque hay un matrimonio de alguna manera santificado por la Iglesia y la finalidad de las relaciones sexuales es reproductiva. Eso es lo que de alguna manera les salva, ¿sí? Pero todo lo que tenga que ver con nuestra sexualidad pasa precisamente por el tamiz de lo que es la formación de la conciencia de culpa, la formación de la conciencia del pecado, de vergüenza, de arrepentimiento, etc. Entonces, seguramente cuando ustedes fueron niños y les transmitían ese tipo de mensaje y les decían, bueno, Dios puede incluso ser tan omnipresente y tan omnipotente que saber qué estás fantaseando. Ya no es que ejecutes alguna acción pecaminosa, simplemente que la imagines. O sea, no es salvación, no es salvación prácticamente. Entonces, ese es el estándar
estándar, podríamos decir, ¿no? del discurso religioso. Pero lo que nosotros encontramos como novedoso, además de esto que ya hemos mencionado, que es esta suerte de fundamentalismo, esta suerte de mercantilización de la fe, esta teología de la prosperidad, etc. Lo que nosotros veríamos ahora es una suerte, podríamos decir, de puesta al día, de modernización del discurso religioso. Porque lo mismo sus ministros que los laicos, que son profundamente creyentes y que replican el mensaje de estas iglesias, de alguna manera el tipo de, podríamos decir, de nociones clave con las que están jugando son las propias a la ciencia y a los derechos humanos. Entonces, de alguna manera, es como si se estuviesen apropiando y resignificando precisamente ese tipo de discurso y manejándolo de manera absolutamente capciosa, estratégica, de forma tal que resulta que si nosotros como mujeres abogamos por la suspensión del embarazo, ellos pueden abogar como su derecho el abogar por la defensa de la vida, y es su derecho. Y no se lo podemos de ninguna manera cuestionar. Hay incluso todo un discurso, por ejemplo, cuando se estaba tratando de reformar la ley en México sobre suspensión del embarazo, hubo grandes debates en muchos espacios, pero entre otros la propia Suprema Corte de Justicia, en donde incluso fueron invitados pues, muchos sectores, entre otros científicos, etc. Hay un universitario, un neurocientífico, Tapia, que precisamente con base en investigaciones, de alguna manera lo que ponía de manifiesto es que el producto, hasta determinado momento de su evolución en el seno materno, no tiene, podríamos decir, las conexiones nerviosas, etcétera, que le diesen posibilidad de conformarse como un ser humano a cabalidad, en donde sus funciones cerebrales, etcétera, estuviesen ya desarrolladas. Y que desde esa perspectiva habría justificación científica para determinar ese lapso que se estipula de poder suspender el embarazo sin que se esté afectando, podríamos decir, un producto que ya tuviese esos rasgos propiamente humanos. Es ese tipo de argumento, podríamos decir, que al final de cuentas prevaleció para de alguna forma establecer ese tipo de reforma legal. Porque ¿cuál es el discurso que las iglesias y los sectores conservadores sostienen? Que casi se tienen derechos humanos. Ya dejen ustedes en el momento en que se fertiliza y empieza el proceso de desarrollo del producto. Casi en el momento en que están ideando la pareja que va a tener relaciones sexuales, ya desde allí ya hay derechos. O sea, una insensatez que no tiene sustento. Bueno, pero de alguna manera lo que nosotros encontramos es, ya no se trata de que la voluntad divina así lo estipula y es un pecado que nosotros atendemos contra el derecho a la vida o cosas semejantes que puede seguir viendo ese tipo de discurso. No, es la participación, podríamos decir, en este otro tipo de debate, supuestamente alegando elementos científicos, etc. Bueno, debieron haber visto la noticia en donde una señora brincaba de éxtasis y emoción, etcétera, en la Gran Bretaña hace semana y media, en donde finalmente su instancia jurídica respectiva, que equivaldría a la Suprema Corte, dictaminó
que solo hay dos sexos. Entonces, pues bueno, muy a tono con el discurso ultraconservador, como Trump, como Milei, como el Vaticano, como las iglesias evangélicas y como tantos otros ciudadanos de a pie que de alguna manera consideran que es un atentado a la naturaleza, a la integridad de la familia natural, a las buenas costumbres, etc. Hablar de algo que sea más allá de hombres y mujeres. Entonces, lo que define en un determinado momento a los seres humanos es lo que en términos anatómicos y hormonales se estipula. Es verdaderamente ya la consolidación, además, legal, en un país que supuestamente es un país avanzado, librepensador, promotor de las libertades y cosas por el estilo. Entonces lo que nosotros vemos es hacia donde volteemos esta suerte de yo le llamo cruzada antigénero, porque precisamente lo que nosotros estamos viendo es cómo pueden verse incentivados por ciertas líneas argumentales específicas, sectores distintos, pero cómo confluyen en un determinado momento en esta suerte de concierto en contra de lo que puedan ser precisamente este tipo de derechos. Una de las expresiones que usaba Jones es cómo se trataría de una suerte de secularización del discurso religioso, y una suerte de secularización porque en realidad es una suerte de engaño. No es que se estén juzgando expresamente con argumentos seculares, es como si esa fuese la capa superficial con la que de fondo se está ocultando el contenido propiamente confesional que se está tratando de defender precisamente con este tipo de argumentación. Aquí el punto es el siguiente. Muchas de las reacciones que suscita precisamente este tipo de debate, este tipo de circunstancia, puede llevar en un determinado momento a exacerbar los ánimos y a que desde aquellos sectores que se sienten de alguna manera afectados puedan reaccionar también de manera virulenta y reclamar en un momento dado el que se esté poniendo en cuestión lo que es su causa, sus derechos, sus banderas, etc. Lo que nosotros tendríamos precisamente es que considerar si es la mejor estrategia. O sea, si de alguna manera nosotros estamos inmersos en un contexto en donde históricamente se habrían consolidado en términos constitucionales y a partir de toda una serie de reformas se habrían incrementado a nivel constitucional toda una agenda de derechos, pareciera que en un determinado momento la alternativa es pugnar por el respeto de esos derechos. Muchas de las reacciones que nosotros vemos, por ejemplo, pueden, como cuando hablo de las reacciones exacerbadas, es a la violencia que me cometen, respondo con violencia. A la derogación que se me intenta imponer, respondo con la cancelación. Te cancelo tu posibilidad de expresarte. Frustro tu foro para que no tengas derecho a pronunciarte, cosas por el estilo. Lo que nosotros podemos entender que haya ese tipo de respuesta, pero lo que nosotros tendríamos que es hacer una suerte de cálculo estratégico en el sentido de si son los mejores métodos para promover nuestras causas. Si no estaríamos de alguna manera con esas conductas reactivas, más bien contribuyendo a darles la razón a quienes ponen en duda el que tengamos derechos, el que seamos seres, personas acreedoras de reconocimiento y de dignidad. Puede resultar una postura que a veces cueste trabajo de alguna manera
apropiársela. Pero lo que nosotros tendríamos que pensar en un determinado momento es cuál es la capitalización que se hace luego de ese tipo de respuestas, de ese tipo de reacciones. En otro tenor, hace unos días seguramente se enteraron del hecho que se dio en la Escuela de Extranjeros, en donde estaba dando una charla Margot Glantz, que es una profesora de esta facultad, imaginaria ella, profesora emérita, etcétera, que es muy activa en redes, particularmente en lo que ahora es X. Ella es de origen judío, de origen ucraniano. Parte de su familia pues, fue víctima precisamente del Holocausto, etc. Bueno, el asunto está en que, como ustedes saben, también hay varios grupos de defensa de los derechos de los palestinos en nuestro contexto. Yo misma pertenezco a una red de académicos que justamente tenemos ese propósito de defensa y de denuncia justamente del genocidio que se está cometiendo. Hay un grupo específicamente de aquí de la Facultad de Filosofía que es muy activo y que también tiene ese tipo de cometido. El asunto es que Margot Glantz dio su charla y ya casi al final estos chicos se pronunciaron, sacaron la bandera palestina, etc. y de alguna manera interrumpieron el discurso de Margot Glantz. En automático salieron las cartas de los abajo firmantes, que son los intelectuales de toda la vida, que pueden estar suscribiendo las causas a veces más debatibles, defendiendo por supuesto a Margot Glantz, porque era un agravio, porque era una profesora tan reconocida, etc. Lo que es muy llamativo es que muchos de los abajo firmantes no han firmado un solo pronunciamiento para denunciar el genocidio israelí contra los palestinos, ni un solo. Y tampoco dan cuenta de que Margot Glantz se ha dedicado o a escribir o a reproducir mensajes islamofóbicos contra los palestinos, argumentando cuestiones, por ejemplo, como que los niños asesinados son culpa de los palestinos porque los ponen como escudo humano, Hamas, para llevar a cabo sus tropelías y asesinatos de los niños. Digo, cada quien puede pensar lo que sea, aunque es verdaderamente terrible que se piensen esas cosas. Pero de alguna manera lo que nosotros tendríamos que, en todo caso, es entrar a un debate en donde se expongan razones. Porque de alguna forma lo que queda de manifiesto es que los intolerantes de pro-Palestina, de la filosofía, silenciaron a una digna dama. Entonces, de alguna manera lo que nosotros vemos es, tenemos que hacer nuestros cálculos estratégicos de cómo damos la batalla. Y la batalla puede ser que no sea replicando justamente esas formas de violencias y agravios, porque a la postre lo que acaba prevaleciendo, y eso, aunque ha habido muchos pronunciamientos para de alguna manera poner los puntos sobre las IES, lo que acaba prevaleciendo es que los intolerantes, los fundamentalistas, son los que están defendiendo la causa palestina. Entonces, a propósito de la distorsión en la comunicación, lo que nosotros tendríamos que entender es no solamente cómo se puede jugar con los argumentos, cómo se puede tergiversarlos, sino tenemos que tomar también en consideración cómo se puede contar con recursos tan poderosos como que una carta de los abajo firmantes la sacan a plana completa cualquiera de los periódicos porque pues, son afines de alguna manera con quienes son los abajo firmantes, ¿sí? Y la causa de quienes están, a juicio suyo, justamente protestando y poniendo de manifiesto la postura antipalestina, islamofóbica, etcétera, quedan silenciados porque pues, no cuentan ni con la presencia mediática ni con los recursos, etcétera. Esto lo podríamos de alguna manera trasladar al campo que nosotros estamos tratando, que en este caso es justamente las causas en las que se estaría luchando
por salvaguardar o incluso por avanzar en lo que son precisamente los derechos de género. Una de las razones, por ejemplo, que explicaría, y a eso me gustaría detenerme, cuando les decía yo hace un rato, ¿cuáles serían las razones que explican esta suerte de repunte justamente de estas iglesias? Tiene que ver con esto que les estaba diciendo. O sea, cómo nos movemos dentro de una dinámica social que cada vez nos aísla más, que cada vez nos pone más contra la pared, de tener que resolver cada quien su situación, etc. Y cómo esta iglesia, de manera muy hábil, pues pone en juego un recurso que ya les era propio. No es que lo hayan inventado de nueva cuenta. Este recurso de tener como esta interacción más directa del pastor con lo que es en este caso su grey. Pero hay otras razones que también explicarían. Yo les mencionaba, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, cómo habría como cuestiones que están ahí en juego, que tiene que ver con la pederastia, pero también con un modus operandi, que es de una distancia, ¿no? Con su feligresía, etc. Pero también hay una dimensión política en juego. Concretamente, la autora se refiere a algunas de las alianzas de algunos políticos, de los ejemplos que nos ponen, con algunos de estos sectores evangélicos. Y efectivamente, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que cuando Lula llega, no en este periodo, sino en el anterior, tampoco las tiene todas consigo. Y se ve precisado establecer una serie de alianzas, incluso con sectores empresariales, etcétera, o ciertos sectores conservadores. Pero incluso hace alianzas con algunos representantes de estas iglesias evangélicas. Específicamente a uno de ellos, que es un personaje muy distinguido dentro de ese ámbito, lo nombra secretario de Estado. ¿Sí? Si vamos al caso, por ejemplo, boliviano, Evo Morales también nombra a una mujer que es metodista también dentro de su gabinete. Si nos vamos al caso de México, cuando llega López Obrador, establece una alianza con el Partido del Encuentro Social, el PES, que es un partido evangélico. Ya sé que ustedes no oyen noticias, pero saben, a lo mejor se enteraron de casualidad de las declaraciones que hizo hace unos días el Hugo Eric Flores en un salón del Congreso, llamando a una marcha multitudinaria por los días santos y todas estas cuestiones de los evangélicos, como si él se arrogara además el papel de su vocero, cosa que no es, ¿sí? Y además posicionándose, porque resulta que ahora muchos evangélicos son pro-Israel, posicionándose en contra de los palestinos y en cuanto al derecho de los israelíes a defenderse. En el Congreso se supone que somos un Estado laico. El señor puede creer en lo que quiera, ¿sí? Pero resulta que está utilizando un foro político con recursos públicos, yendo en contra de lo que estipula la Constitución de una república laica, y además mandando un mensaje no solamente para una grey, sino política e ideológicamente posicionándose a favor de Netanyahu. ¿Sí? O sea, López Obrador ya se pudo haber ido a su rancho, pero la presencia de este tipo de grupos ahí sigue. Gracias a ese señor llegó como gobernador un Cuauhtémoc Blanco a Morelos, que hizo trizas. Estaba en la comisión en donde se estaba discutiendo si procedía el desafuero de Cuauhtémoc Blanco por la acusación de violación, además de que ha cometido cualquier cantidad de delitos fiscales, ¿sí? Y ese mismo señor declaró que no estaba bien articulado el expediente y entonces no se podía desaforar a Cuauhtémoc Blanco. Entonces, el gran problema es que se trata de personajes
pioneros que no solamente están de alguna manera promoviendo su causa, que es una causa profundamente conservadora, porque por supuesto se ha pronunciado en contra con el derecho a suspender el aborto, en contra del matrimonio igualitario, etc. Sino además, pues aprovecha para lanzar sus otras andanadas sobre estos otros temas. Entonces, démonos cuenta en determinado momento lo que acaba representando ese tipo de alianzas. Lo que nosotros podríamos decir a ese propósito es que otra de las muchas razones de fondo explicarían este repunte de este tipo de iglesias. Resulta que incluso dentro de nuestra región, no fue el caso de México hasta que llegó López Obrador, que intentó de alguna manera este tipo de política social que impulsó. Pero recordemos que cuando estamos hablando, por ejemplo, de un Bolsonaro, estamos hablando de un Evo, o estamos hablando de un Correa en Ecuador, o cualquiera de ellos, o incluso de Chávez en Venezuela, se habían, sobre todo los que se llamaban progresistas, intentado de alguna manera promover precisamente políticas sociales haciéndole frente a un bloque, como en este caso en bloque, para hacerle frente a Estados Unidos. Y lo que nosotros vemos es que pues se fracasó en el intento, porque hubo condiciones financieras a nivel internacional muy adversas, porque hubo un golpeteo muy fuerte a nivel del juego político interno, porque no fueron consistentes, porque una de las cosas que supuestamente iban a combatir era la impunidad, igual que el Obrador, no hay un solo encarcelado. Y todas esas cosas decepcionan, por supuesto. Entonces, de alguna forma, las políticas neoliberales no son algo que fácilmente se puedan como desaparecer y montar otro tipo de políticas. Hay muchas de ellas que están más que presentes dentro de lo que en este caso son nuestros ordenamientos sociopolíticos. Y entonces, de alguna manera, la interpretación que yo haría es que, aunque se trató de gobiernos que en su discurso supuestamente incorporaron un compromiso con los derechos de género, lo que uno se tendría que preguntar es ¿qué tan profundo fue el compromiso? En muchas ocasiones, por ejemplo, ¿por qué se avaló el matrimonio igualitario? ¿Por convicciones así muy progresistas? ¿O porque había presiones incluso de órganos internacionales que de alguna manera estaban condicionando inversiones dentro de los países si no se avanzaba en ese tipo de políticas? Ante la caída de muchos de estos gobiernos, lo que nosotros vemos es que nunca hubo un compromiso cabal. Bueno, López Obrador incluso interpretaba, ¿no?, que las feministas eran casi un invento reciente que se había creado para atacarlo a él y a sus políticas. O sea, ya no verdaderamente exceso, ¿no? Porque cómo osaban cuestionar o ponerle los puntos sobre las sillas en algunos de sus posicionamientos o en algunas de sus decisiones. Fue poco sensible, por así decirlo. Entonces, aunque tuvieron un gabinete supuestamente paritario, recordarán ustedes que tenía una secretaria de Gobernación a la que prácticamente le quitó toda la competencia. Entonces, incluso se usaba el término que la propia secretaria de Gobernación decía: no soy un florero. En los hechos, el florero estaba ahí como de ornamento porque prácticamente no le dieron las divisiones, ¿sí? Entonces, esta falta de compromiso cabal con lo que es la agenda de género, esta permanencia de políticas neoliberales, por más progresistas que se hayan dicho este tipo de gobiernos, de alguna manera lo que estaría mostrando es que al abandono económico de su población le acompañó una suerte de abandono sociocultural. Que el Estado no fuese como el interlocutor que de alguna manera daba escucha a lo que podían ser las demandas sociales, a lo que podían ser este tipo de preocupaciones, etc. Pues ocurre
¿Han oído ustedes esa suerte de dicho de que cuando tienen ustedes un cauce, cualquier vacío, en automático el curso del agua lo llena? Bueno, pues eso es lo que podríamos decir. A los vacíos que los propios gobiernos produjeron, pues rápidamente fueron llenados precisamente por este tipo de iglesias. Iglesias que de alguna manera le están dando una respuesta a cierto tipo de necesidades sociales, con el complemento del fundamentalismo que les acompaña, con el complemento de incentivar precisamente este tipo de ánimos ultraconservadores. Entonces, tenemos un escenario verdaderamente preocupante porque lo que estamos viendo es, una vez más, noticias que probablemente no han registrado. En días recientes, Trump está atacando a varias de las universidades, incluso más prestigiosas. Y una de las exigencias que les está planteando es no solamente que haya una suerte de purga de estudiantes extranjeros que hayan osado manifestarse pro-Palestina, para que sean expulsados de las universidades y del país, aunque tengan una residencia legalmente tramitada, sino que incluso se haga una especie como de vigilancia, observación de lo que puede ser el tipo de perfil ideológico de muchos de sus estudiantes y de sus profesores, que se procure que en un determinado momento la suerte de autonomía y ascendiente que pueden tener los profesores con sus alumnos se reduzca y que sea la administración central de la universidad en cuestión la que tenga precisamente ese tipo de control. Ante el rechazo que algunas de estas universidades han tenido a ese propósito, se está implantando no solamente recortes presupuestales multimillonarios, sino incluso el que se cancelen estudios, por ejemplo, de especialización en estudios de Medio Oriente. O sea, temas de edad. La última amenaza, además de que también se vayan desapareciendo gradualmente, no solo políticas paritarias, sino departamentos que se dediquen a los estudios de género. E incluso ahorita, ante la resistencia que está habiendo, la amenaza de recortar presupuestos a la investigación médica. O sea, ya es verdaderamente una cosa desbordada. Pero de alguna manera es un perfil de una política absolutamente monocrática, porque ninguna de esas iniciativas ha pasado por el Congreso, aunque probablemente algunas de ellas tuviese votos aprobatorios porque la bancada republicana mayoritaria, pero lo que nos estamos encontrando es con una corriente en términos políticos profundamente antiliberal o iliberal, profundamente conservadora, que puede tener distintos propósitos, que pueden tener que ver con estas políticas arancelarias y finanzas, etcétera, que Trump está proponiendo. Pero lo que estamos viendo aquí, sí, de manera generalizada, son políticas que tienen como uno de sus arientes más potentes y productivos toda la política ambiental. Y cómo se está jugando capciosamente este tipo de recursos para afianzar, porque en este caso son perspectivas profundamente retrógradas. Entonces, estamos en un momento muy problemático, muy difícil. Sobre esto mismo va a continuar Shivon la próxima sesión, como les mencioné. Les hago llegar las lecturas que ella nos propone. Les pido por favor que vengan y que lleguen puntualmente. Y como les comenté,
tengo dificultad la sesión siguiente, que es 6 de mayo. Querría yo ver si podemos tener una sesión por Zoom, espero para entonces ya tener internet para reponer. Entonces, vayan considerando sus horarios y nos ponemos de acuerdo. Espero que podamos hacerlo en línea, que me vayan diciendo qué opciones tienen de días y horas para tratar de llegar a algo. ¿Ok? Vale, nos vemos.